Me llamo Ernesto Pineda. Y llevo casi 30 años detrás de un volante de tráiler. He recorrido todos los caminos que se cruzan de norte a sur y de costa a costa en este país. Desde las interestatales iluminadas hasta los caminos rurales donde el pavimento parece morir en la nada. He visto tormentas que tumban postes, animales cruzando a medianoche, hasta personas caminando por lugares donde no debería haber nadie. Pero lo que viví aquella noche, en la carretera 191 rumbo a Utah, no se parece a nada de eso. Y por más que intento encontrar una explicación, todavía no puedo dormir tranquilo. Todo empezó un martes. Me habían dado una carga ligera de herramientas industriales, saliendo desde Prescott, Arizona, con destino a Price, Utah. Eran cerca de las 10 de la noche. Cuando decidí tomar la 191, una carretera secundaria más directa, pero mucho más solitaria. Pensé que sería un buen atajo, para ganar tiempo y evitar las casetas. Error. El primer tramo fue tranquilo. La radio apenas captaba música country. Entre la estática y el cielo, estaba despejado. No había un solo vehículo delante ni detrás. Solo yo. Y mi Kenworth, viejo del 98, y un silencio tan denso que hasta el motor parecía rugir. Más fuerte de lo normal. Encendí un cigarro, bajé un poco la ventanilla y me relajé. Pero fue justo en ese momento cuando las vi. 3 luces blancas, perfectamente alineadas, flotando sobre el horizonte. No parecían aviones. Se movían lento, demasiado lento, y a una distancia demasiado lejana y baja. Calculé que estarían a unos 200 metros del suelo, tal vez más. Pensé que podrían ser torres o antenas. Hasta que la del centro parpadeó, cambió de posición, y en un segundo estaba varios kilómetros más adelante. Solté el cigarro, sin darme cuenta. No me asusté. Todavía, pero algo dentro de mí me dijo que no era normal. Esas luces parecían observarme, moverse a mi ritmo. Apagué la radio, y solo se escuchó el rugido constante del motor y el viento golpeando la cabina. Media hora después, la carretera se volvió más angosta, sin señalización, con tramos de asfalto agrietado. Pasé junto a un cartel oxidado, que apenas se leía, desvío a White Mesa, 22 millas. Después de eso, solo oscuridad. Ni estaciones de servicio, ni moteles, ni señal de celular. Y fue entonces cuando escuché el primer ruido, dentro de la cabina. Un golpe seco, justo detrás del asiento del copiloto. Pensé que algo se había caído. Tal vez una herramienta. O una botella vacía. Pero cuando me giré, no había nada. Silencio total. Seguí manejando. Intenté no pensar en eso, pero los segundos se hicieron eternos. Cada pequeño ruido me ponía los nervios de punta. Hasta que escuché otro sonido, más fuerte, esta vez en el techo de la cabina. Era un tac, 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 rítmico, como si alguien caminara encima del camión. Pisé el freno suavemente y bajé la velocidad a 60. Pero el sonido continuó, acompañando el movimiento. Y de pronto, se deslizó hacia atrás, hacia la caja del tráiler. Como si algo se moviera sobre el metal, arrastrando algo pesado. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Miré por el retrovisor, pero todo estaba oscuro. Solo el brillo intermitente de las 3 luces blancas en el cielo, siguiéndome a la distancia. Aceleré. Pero el sonido seguía ahí. A los pocos minutos, la caja comenzó a vibrar, como si algo estuviera golpeando desde dentro. 3 golpes secos, potentes, que hicieron que los espejos vibraran. El primer pensamiento lógico,
que tuve fue que algo se había soltado, alguna de las tarimas. Así que encendí las luces traseras, y miré por el espejo derecho. Nada. Pero cuando miré por el izquierdo, juro por mi vida que vi una sombra moverse dentro de la caja, algo grande. Algo que se deslizaba lentamente. Mi piel se erizó por completo. Pisé el acelerador, llegué hasta las 80 millas por hora, con el motor rugiendo al máximo. Las luces del cielo se mantuvieron a la par, siguiéndome como si se burlaran de mí. Una de ellas descendió un poco, casi sobre el nivel del tráiler. Y entonces, la radio se encendió, sola. Entre estática y crujido se escuchó una voz distorsionada, metálica, que repetía algo incomprensible. Luego, más claro, se escuchó: reduce la velocidad. Ernesto. Sentí un vacío en el pecho. No podía mover las manos. No podía pensar. ¿Cómo sabía mi nombre? No recordaba haberlo mencionado en ninguna frecuencia. Ni siquiera usaba el CIB esa noche. El tablero empezó a parpadear, las luces de advertencia se encendieron todas al mismo tiempo: check engine, oil, ABS, batería. Todo. Y sin previo aviso, el motor se apagó. El camión se fue apagando lentamente, hasta quedar solo con las luces de emergencia y el eco del viento golpeando el remolque. No frené por completo. El tráiler siguió rodando por inercia. A unos 40 por hora, mientras yo intentaba reiniciar el motor una y otra vez. Pero lo más aterrador fue el silencio. Ni radio, ni motor, ni nada. Solo el sonido del aire y unos arañazos leves que empezaron a escucharse desde la parte superior de la cabina. Justo encima de mí. Un sonido agudo, desesperante, como uñas largas raspando metal. Miré hacia arriba, luego al parabrisas, y ahí estaban. Las tres luces, justo encima del camión, siguiéndome a una altura ridículamente baja, tan cerca que iluminaban la carretera con un resplandor blanco azulado. Pude ver el reflejo de algo más grande, una estructura detrás de esas luces, algo que no tenía forma definida, pero que proyectaba una sombra inmensa. No era un avión. No era un dron. Era algo más. Entonces, de la nada, el motor volvió a encender. Las luces del tablero se estabilizaron. La radio se apagó por completo. El camión retomó velocidad sin que yo tocara el acelerador. Yo solo sujetaba el volante, temblando, mirando de reojo hacia el cielo, mientras las luces se movían lentamente hacia un costado y desaparecían entre las nubes. Respiré hondo. Pensé que ya había terminado. Que fuera lo que fuera, se había ido. Pero me equivoqué. Media hora después, cuando la tensión parecía bajar, el aire dentro de la cabina cambió. Se volvió pesado, espeso, casi eléctrico. Y escuché un golpe seco, adentro, justo detrás de mi asiento. Un solo golpe. Me quedé inmóvil. No quise mirar. Pero algo, una presencia, se movió detrás de mí. Podía sentirlo, podía olerlo. Un aroma a metal caliente, a electricidad quemada, mezclado con algo como ozono o lluvia. No escuchaba pasos, pero sí respiración. Lenta. Profunda. Tomé el micrófono del CB con la mano temblando. ¿Alguien en la frecuencia? Aquí el camión 29, ruta norte, 191, ¿alguien me copia? Nada. Solo estática. Y entre la estática, un susurro. Ya casi llegamos. Solté el micrófono. Me giré bruscamente y no vi a nadie. Pero la puerta del copiloto estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado desde dentro. La cerré de golpe y aceleré. Quería salir de esa carretera como fuera. Pero la aguja del combustible comenzó a descender rápidamente,
como si alguien estuviera drenando el tanque. El tablero parpadeó otra vez. Y en la pantalla digital donde marcaba las millas restantes, apareció un número, 191. La misma carretera. El mismo número. Y debajo, en letras rojas. No te detengas. La adrenalina me hizo sudar. Seguía manejando sin rumbo, sin saber si realmente avanzaba o si seguía dando vueltas. El paisaje no cambiaba. Las mismas colinas, los mismos árboles, las mismas señales viejas. Era como si la carretera se repitiera una y otra vez. En un momento, vi una figura en el arcén derecho. Era un hombre con uniforme de policía, linterna en mano, haciéndome señas para que parara. Toqué el claxon y bajé la velocidad. Pero cuando me acerqué, vi que no tenía rostro. Solo una masa pálida, lisa, sin ojos ni boca, iluminada por su propia linterna. Aceleré sin pensarlo. No era humano. Y mientras lo dejaba atrás, el parabrisas se empañó con rapidez. Una mano invisible dibujó algo en el vidrio con líneas torcidas, como garabatos, y al final escribió una sola palabra. Atrás. Miré por el retrovisor. Y vi una figura parada sobre el remolque. Alta. Negra. Como una sombra sólida, con los brazos extendidos. Cada vez que la miraba, parecía avanzar un poco más hacia la cabina. Pisé el acelerador con toda mi fuerza. El camión temblaba, los neumáticos chillaban, pero la figura seguía acercándose. Hasta que, de repente, desapareció. No supe si fue real o si mi mente colapsó. Solo sé que, cuando volví en mí, el sol ya asomaba en el horizonte, y el camión iba a 80 millas por hora, sin control. Frené poco a poco hasta detenerme junto a un viejo gas stop abandonado, con las bombas oxidadas y los letreros cayéndose. Apagué el motor. Silencio absoluto. Me quedé unos segundos respirando, intentando convencerme de que todo había sido un sueño. Salí del camión y revisé la caja. El candado seguía intacto. Pero la chapa estaba cubierta de un polvo plateado, como si alguien hubiera rociado ceniza metálica. Pasé el dedo por encima y se pegó a mi piel, dejándola con una sensación eléctrica. Subí de nuevo a la cabina y miré el reloj. Eran las 6:13 de la mañana. Pero mi GPS marcaba la misma hora que cuando había salido de Prescott, 17 de la noche. Y la ubicación mostraba el punto exacto donde había visto por primera vez las 3 luces blancas. No sé cómo explicar lo que pasó. No perdí la noción del tiempo, el tiempo me perdió a mí. Desde esa noche, no uso GPS, ni radio CB, ni conduzco después de las 9. Y aunque la gente me dice que fue el cansancio o una alucinación por falta de sueño, hay algo que no puedo ignorar. Cada vez que conduzco de noche, en algún punto del trayecto, las luces del tablero parpadean. Y entre la estática del radio apagado, escucho esa voz metálica, casi en susurro. Reduce la velocidad, Ernesto, estamos aquí. Y entonces, siempre miro al cielo. Y las vuelvo a ver. 3 luces, perfectamente alineadas. Siguiéndome, pacientemente. Esperando que me detenga otra vez.